Las vidas de los santos por el padre Albano Butler, 17 de febrero, San Flaviano de Constantinopla, año del Señor 449. San Flaviano era un sacerdote de mérito distinguido y tesorero de la iglesia de Constantinopla, cuando sucedió a San Proclo en la dignidad arzobispal, en el año 447. El eunuco Crisafio, chambelán del emperador Teodosio el Joven y un favorito particular, sugirió a su señor, un príncipe débil, que le pidiera un regalo como muestra de gratitud al emperador por su promoción. El santo obispo le envió un poco de pan bendito, según la costumbre de la iglesia en ese tiempo, como una bendición y símbolo de comunión. Crisafeus le hizo saber que se esperaba de él un regalo de un tipo muy diferente. San Flaviano, enemigo de la simonía, respondió con firmeza que los ingresos y tesoros de la iglesia estaban destinados a otros usos, es decir, al honor de Dios y al alivio de sus pobres. El eunuco, altamente provocado por la negativa del obispo, desde ese momento decidió idear su ruina. Por lo tanto, con el objetivo de su expulsión, persuadió al emperador, por medio de su esposa Eudoxia, para que ordenara al obispo hacer a Polcaria, hermana de Teodosio, diaconisa de su iglesia. La negativa del santo fue una segunda ofensa a los ojos de los aduladores de la corte. La siguiente, año, Crisafius estaba aún más gravemente ofendido con nuestro santo por condenar los errores de su pariente Eutiques, abad de un monasterio de 300 monjes cerca de la ciudad, quien había adquirido una reputación de virtud, pero en efecto no era más que un hombre ignorante, orgulloso y obstinado. Su celo intemperante contra Nestorio por afirmar dos personas distintas en Cristo lo llevó al error opuesto de negar dos naturalezas distintas después de la encarnación. En un concilio, celebrado por San Flaviano en 448, Eutiques fue acusado de este error por Eusebio de Doraleum, su antiguo amigo, y allí fue condenado como herético, y el autor fue citado para presentarse y dar cuenta de su fe. El día fijado en la última citación, se presentó ante el concilio, pero acompañado por dos de los principales oficiales de la corte y una tropa de la Guardia Imperial. Al ser admitido e interrogado sobre el punto en cuestión, es decir, su fe respecto a la encarnación, declaró que reconocía en efecto dos naturalezas antes de la unión, pero después de ella, solo una. A toda la argumentación y autoridad presentada contra su doctrina, su respuesta fue que no había venido allí para disputar, sino para satisfacer a la asamblea sobre cuál era su fe. El concilio, ante esto, lo anatematizó y lo depuso, y San Flaviano pronunció la sentencia, que fue suscrita por 32 obispos y 23 abades, de los cuales 18 eran sacerdotes. Eutiques dijo en privado a sus guardias que apelaba a los obispos de Roma, Egipto y Jerusalén, y en una carta que escribió a San León para quejarse de su trato en el concilio, trató de engañar al Papa, pero su santidad, al ser informado del estado del asunto por San Flaviano, le escribió una declaración amplia de la fe ortodoxa sobre el punto que después fue leída e insertada en los actos del concilio de Calcedonia, en los que los errores de Eutiques fueron solemnemente condenados. Crisafius, sin embargo, tenía suficiente influencia con el débil emperador para obtener una orden para un nuevo examen del caso entre San Flaviano y Eutiques en otro concilio. Este se reunió en abril de 449, compuesto por aproximadamente 30 obispos, un tercio de los cuales había asistido al último concilio. San Flaviano, al ser considerado como parte interesada, Talasio, obispo de Cesarea, presidió en su lugar. Después del escrutinio más riguroso de cada detalle, la impiedad de Eutiques y la justicia de los procedimientos de nuestro santo aparecieron claramente. San Flaviano presentó al emperador una profesión de su fe en la que condenó los errores tanto de Eutiques como de Nestorio, mientras que sus adversarios pretendían que él favorecía al último. Crisafio, aunque frustrado en sus intentos, seguía empeñado en la ruina del santo obispo y empleó toda su astucia y poder para salvar a Eutiques y destruir a Flaviano. Con esta intención, escribió a Dioscoro, un hombre de temperamento violento que había sucedido a San Cirilo en la sede patriarcal de Alejandría, prometiéndole su amistad y favor en todos sus proyectos, si emprendía la defensa del abad depuesto contra Flaviano y Eusebio. Dioscorus aceptó sus medidas y, mediante su interés conjunto con la emperatriz Eudoxia, que se alegraba de una oportunidad para mortificar a Pulcheria, quien tenía una alta estima por nuestro santo, lograron que el emperador ordenara convocar un concilio en Éfeso para resolver la disputa. Dioscorus fue invitado por el emperador a venir y presidirlo, acompañado de 10 metropolitanos y otros obispos, junto con el archimandrita, o abad Barsumus, un hombre fuertemente apegado a Eutiques y Dioscorus. Se enviaron instrucciones similares a los otros patriarcas, a San León, quien fue invitado, aunque tarde. Envió legados para actuar en su nombre. Julio,
obispo de Puteoli; Renato, un sacerdote, que murió en el camino; Hilarius, un diácono; y Dulcidius, un notario. Les envió una carta erudita a San Flaviano, en la que critica la ignorancia de Eutiques en las Sagradas Escrituras y explica la doctrina católica contra ese heresiarca, lo cual también hizo mediante otras cartas. El falso concilio de Éfeso, por las violencias allí cometidas, comúnmente llamado el latrocinio, se abrió el día 8 de agosto del año 449 y consistió en 130 obispos o sus delegados de Egipto y el Oriente. Eutiques estaba allí, y 2 oficiales del emperador con un gran número de soldados. Todo se llevó a cabo, por violencia y facción abierta, a favor de Eutiques, por esos oficiales y obispos que habían apoyado su partido y formado una camarilla. Los legados del Papa nunca pudieron leer sus cartas al concilio. El resultado final de los procedimientos fue pronunciar sentencia de deposición contra San Flaviano y Eusebio. Los legados del Papa protestaron contra la sentencia. El diácono Hilarius gritó en voz alta: «Contradicitur, oposición es hecha», palabra latina que fue insertada en los actos griegos del sínodo, y no bien comenzó Dioscorus a leer la sentencia, fue interrumpido por varios de los obispos, quienes, postrándose ante él, le suplicaron en los términos más sumisos que no procediera más en un asunto tan injustificado. Ante esto, él se levanta y llama en voz alta a los comisionados imperiales, Elpidio y Eulogio, quienes, sin más preámbulos, ordenaron que se abrieran las puertas de la iglesia, tras lo cual entró Proclo, el procónsul de Asia, rodeado de un grupo de soldados y seguido por una multitud confusa con cadenas, garrotes y espadas. Esto causó tal terror en toda la asamblea que, cuando los obispos fueron requeridos por Dioscoro y sus secuaces para suscribirse, pocos o ninguno tuvo el valor de resistir sus amenazas, excepto los legados del Papa, quienes protestaron en voz alta contra estos procedimientos violentos, uno de los cuales fue encarcelado. El otro, Hilario, escapó con mucha dificultad y llegó sano y salvo a Roma. San Flaviano, al escuchar la sentencia leída por Dioscoro, apeló de él ante la Santa Sede y entregó sus actos de apelación por escrito a los legados del Papa. Esto provocó tanto a Dioscoro que, junto con Barsumas y otros de su partido, después de arrojar al santo obispo al suelo, lo patearon y golpearon tanto que murió dentro de unos pocos días en 449. No en Éfeso, como algunos han dicho por error, sino en su exilio en Epipus, a 2 días de viaje de esa ciudad, situada cerca de Sardes en Lidia, como testifica Marcellino en su crónica. Terminado el concilio, Dioscoro, junto con 2 de sus obispos egipcios, tuvo la insolencia de excomulgar a San León. Pero la violencia y la injusticia no triunfaron por mucho tiempo, pues los ojos del emperador se abrieron con el regreso de su hermana Pulqueria a la corte, a quien la ambición de Crisafio había encontrado medios para remover al comienzo de estos disturbios. El eunuco fue deshonrado y poco después ejecutado, y la emperatriz Eudoxia obligada a retirarse a Jerusalén. El año siguiente el emperador murió, como dice Cedrinus, penitente, y Pulcheria, ascendiendo al trono en el año 450, ordenó que el cuerpo de San Flaviano fuera llevado con gran honor a Constantinopla, y allí magníficamente enterrado entre sus predecesores en ese mar. San León había, al recibir las primeras noticias de estos acontecimientos, escrito para consolarlo, así como también a Teodosio, Pulqueria y el clero de Constantinopla, en su defensa. El Concilio General de Calcedonia lo declaró santo y mártir, y le rindió grandes honores a su memoria en el año 451. El mismo concilio restauró honorablemente a Eusebio de Doraleum en su Ver. El Papa Hilario, que había sido legado de San León en Éfeso, tenía una gran veneración por el santo que hizo representar su martirio en un trabajo de mosaico, en la iglesia que construyó en honor a la Santa Cruz. El malvado Dioscoro fue condenado por el Concilio de Calcedonia en 451 y murió obstinado e impenitente en la herejía eutiquiana y sus otros crímenes durante su destierro en Gangra en 454. Fue la gloria de San Flaviano morir como mártir del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Este es el artículo fundamental de la religión cristiana y, por encima de todos los demás misterios, desafía nuestros homenajes más profundos y constante devoción. En ello, Dios ha mostrado de la manera más incomprensible la asombrosa inmensidad de su poder, misericordia, sabiduría y amor, cuya contemplación será la dulce ocupación de ángeles y santos por toda la eternidad. Los siervos de Dios en la tierra encuentran su mayor deleite en meditar en este gran misterio y en la profunda adoración y arrebatos de amor, honrando, alabando y glorificando a su divino Salvador y esforzándose por revestirse de su espíritu, mediante la constante unión de mente y corazón,
o de sus pensamientos y afectos con Él. Es posible que nosotros, que creemos en este Dios que se aniquiló a sí mismo y murió por nosotros, los más miserables e ingratos pecadores, no muramos de amor por Él. Al menos, ¿cómo es posible que no lo tengamos siempre presente en nuestras mentes y no nos prosternemos a sus pies 1000 veces al día para darle nuestras más humildes gracias y rendirle los homenajes de nuestra adoración, amor y alabanza? A cuanto más es insultado en este misterio de bondad misma por las blasfemias de incrédulos y herejes, mayor debe ser nuestro celo y fervor en honrarlo. Pero como la encarnación es el misterio de la insondable humildad de un Dios para sanar la herida de nuestro orgullo, solo a través de la humildad y la aniquilación de las criaturas en nuestros corazones podemos estar dispuestos a contemplarlo u honrarlo con libertad. La espantosa caída e impenitencia de Eutiques, después de haber renunciado al mundo con la intención de entregarse a Dios, se debieron al pecado fatal de un orgullo secreto.